Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Este es el tercer encuentro de esta reflexión que desde la Fundación Mario Benedetti queríamos hacer sobre el impacto del golpe de Estado y de la dictadura en la narrativa uruguaya. Acá con Ian Demar, miembro del Consejo Directivo de la Fundación, les damos a todos la bienvenida. Agradecemos especialmente a Fernando Butazzoni, a Laura Pouso y a Roberto López Belloso que nos acompañan hoy y que podamos reflexionar sobre este tema en este año en que se cumplen estos 50 años de la ruptura institucional. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos. Lo agarro un poquito porque me parece más sencillo, después si quieren se los vuelvo a poner. Bueno, en principio, buenas tardes, noches a todas y todos los que nos acompañan hoy, que siempre es en invierno más difícil salir y siempre es un placer acercarse a esta casa. Quiero agradecer a la Fundación y a José Miguel Unaindia darme la oportunidad de integrar una mesa con dos notables y prestigiosos periodistas, investigadores y escritores. Yo voy a tener este lugar de la moderación, que es el lugar de una ciudadana lectora que nació en el año 73 y que por lo tanto vivió su infancia bajo una dictadura y con esa mirada atenta y curiosa comenzar a preguntar algunas cosas. Bueno, creo que los invitados participantes de la mesa no necesitan presentación, pero de todas formas siempre viene bien recordar quiénes son. Fernando Butazzoni, que son muchas cosas Fernando Butazzoni, pero vamos a sintetizar diciendo que es un escritor y periodista y que es una persona cuya trayectoria vital, porque bueno, ganador de varios premios ambos, ganadores de varios premios ambos, que no los nominaré los premios porque les dará un pudor tremendo la larga lista de premios que han recibido, pero creo, Fernando, que tu trayectoria vital es obra en sí misma. Hay una parte de ella que se plasma en tu escritura periodística, otra parte de ella que se plasma en esa escritura, como tú mismo catalogás, de híbrida, que está a caballo entre la ficción y la no ficción. Pero hay una parte de tu trayectoria vital que constituye una obra que acompaña varias décadas de este siglo. Y en el caso de mi otro compañero de tertulia de esta noche, también es difícil hacer una presentación única, pero también podríamos decir que sos un periodista, investigador y escritor, que también tiene una particular trayectoria vital que marca también nuestro pasaje por el siglo anterior y entre otras cosas también con muchos premios, mucha obra, una obra poética interesante, una obra poética encontrada, como tú mismo la definís en los títulos de tus libros de poesía. Y entre otras cosas decir que sos el director de una publicación muy prestigiosa que es Le Monde Diplomatique, y que también es un honor leerla y tenerla en Uruguay. Y yo, para empezar, para que hablen ellos, que son en realidad los protagonistas de la velada, quería hacer una pregunta amplia y después ustedes se las ingenian para contestar. La pregunta es una pregunta simple, en realidad, es ¿cómo se puede traducir desde lo vital la experiencia, traducir desde lo vital a lo ficcional o a lo periodístico la experiencia del terrorismo de Estado, de haberlo vivido, no que te lo hayan contado, sino de haberlo transitado? Facilísima la pregunta. Bueno, gracias a la Fundación por la invitación. La verdad que estoy encantado de estar aquí. Roberto es un periodista y un poeta al que mucho admiro desde hace mucho tiempo. Y de eso hay constancia, digo, no es porque esté él aquí. Y encantado de conocer a Laura personalmente. Es difícil la pregunta. Yo creo que no hay una respuesta única. Creo que las traducciones siempre son traiciones. Traductore, traditore.
Y creo que también en el caso del terrorismo de Estado, las traducciones que se hacen en las narrativas, ya sean las narrativas escritas o cinematográficas o fotográficas o plásticas o la que sea, siempre implica un desplazamiento del eje que creo que está muy relacionado con la experiencia vital de quien hace esa traducción o ese traslado, ¿verdad? Pero a su vez, creo que en el caso de la escritura, la herramienta fundamental con la que se cuenta es la palabra. Y creo que la palabra es una herramienta que en algunas circunstancias y para algunos asuntos es la única que se tiene. El mundo humano es palabrero. Es un mundo al cual las palabras lo hacen de alguna manera. Entonces, el terrorismo de Estado, como lo conocemos, como lo conocimos y como lo estamos conociendo cada día, implica una experiencia tan al borde, tan límite, tan incomprensible, que la única manera tal vez de hurgar en ella sea a través de la palabra. Y necesariamente hay un gran pensador fallecido recientemente, George Steiner, que decía que las palabras, el lenguaje crea, con el lenguaje se crea siempre, es creativo. Y yo creo que no hay manera de reflejar algo a través de la palabra, un objeto, este vaso, esta reunión, a Roberto, sin crearlo. Este vaso es este vaso y nada más que este vaso. Cuando yo lo nombro ya estoy creándolo. No porque cree el objeto, las moléculas que lo integran, que también es una creación, sino porque le estoy otorgando a través del lenguaje una determinada significación. Yo siempre pongo el ejemplo de que en la escuela nos enseñaban, cuando éramos muy chicos, una frase que tenía, parece, virtudes pedagógicas, que decía, veo una vaca. Y en realidad nadie ve una vaca, nunca en su vida, jamás. Ve una vaca, una parte de una vaca con otras cosas. Una vaca sola, íntegra, por afuera y por adentro, por adelante y por atrás, por arriba y por abajo, sin nada alrededor, no existe. Nunca la vimos. Sin embargo, hay convenciones del lenguaje que nos ayudan a traducir lo que vemos en una frase que en su simpleza esconde, digamos, la complejidad del fenómeno, ¿verdad? Bueno, yo creo que voy a terminar ya. Yo creo que con el terrorismo de Estado, las múltiples traducciones que ha habido tienen esa cualidad, que es la de acordar en el lenguaje una cierta manera de nombrar y de callar, de decir cosas que no fueron dichas o que no fueron dichas de la manera que deberían decirse según quien lo traduce. Entonces, creo que es una obra, la traducción del terrorismo de Estado es una obra en permanente evolución, cambio, modificación y diálogo. Diálogo con la memoria, diálogo con la realidad, diálogo consigo mismo, ¿verdad? El creador. Y tiene creo que es casi diría que uno de los soportes, uno de los pilares de la vida social, aunque a veces no se vea, o aunque a veces digamos que veo una vaca cuando en realidad lo que veo es otra cosa. Una cosa que me hiciste pensar mientras hablabas de los distintos puntos de vista de la vaca, es una de las novelas, en las primeras novelas que uno piensa cuando piensa en literatura uruguaya que abordó el tema de la dictadura, del terrorismo de Estado, que es Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti.
tal vez por eso también, por esa necesidad o esa especie de imposibilidad de abordar de una manera lineal las distintas dimensiones de un fenómeno tan complejo, un fenómeno tan terrible desde distintos puntos de vista, es que Mario elige a propósito tener como distintas miradas sobre el fenómeno a través de los personajes que van formando ese encadenamiento de monólogos en Primavera con una esquina rota. Y a la vez es un libro, y creo que pasa un poco con todos los libros, con todas las obras que intentan traducir un fenómeno como esos, que no es una traducción acabada, que se termina cuando el autor pone el punto final, y no por aquello de que el lector termina de construir siempre el sentido, que es bueno, una obviedad que es real, como muchas de las obviedades, sino porque en el caso en particular de Primavera con una esquina rota tuvo un camino posterior a su carácter de novela y fue, como muchos de los que estamos acá sabemos, traducida al formato teatral por un elenco chileno y bueno, tuvo esa característica de que en el momento en el cual estaba siendo interpretada por ese elenco chileno, el actor que hacía el papel de Don Rafael, que es uno de los personajes principales de Primavera con una esquina rota, que era Parada, uno de los grandes actores chilenos, estaba viviendo una peripecia personal complicada, muy complicada, que era el hecho de que su hijo había sido secuestrado. Su hijo era un militante comunista chileno, integrante de la Vicaría de la Solidaridad, que trabajaba con temas de denuncias de derechos humanos, y en un momento está preparándose Parada para hacer su función y le avisan de que es encontrado el cuerpo de su hijo, que es uno de las víctimas del caso de Degollado, que fue uno de los casos finales del terrorismo de Estado en Chile. Y bueno, él decide igual hacer su obra en homenaje a su hijo y su función de esa noche, y como que esa novela ya no es la misma después de que pasó eso. Hay como algo de que la cambió, o sea, para siempre, y ya es la novela de Benedetti, pero también es un poco la novela de la familia Parada. La novela es una novela uruguaya, pero también es, aunque no hable de la situación chilena en sus páginas, pasa a ser casi para mí principalmente una novela sobre la realidad chilena, siendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el veo una vaca se termina de configurar todo el tiempo, ¿no? No, quería agregar una cosa al tema de... Es indudable que la realidad, la vida social, con sus múltiples idas y venidas y vericuetos y espirales, termina influyendo en la constitución misma de una obra, ¿verdad? Cualquiera sea. Yo recuerdo un poema, un libro de Carlos María Gutiérrez, Diario del Cuartel, que fue escrito, y digo entre comillas, antes de la dictadura, y después voy a explicar por qué lo digo entre comillas, en el cual tiene un poema que se llama J. d'Arenberg, que él, como periodista destacado en Punta del Este, creo que era en el diario El País, en los años 60, había asistido a una fiesta de disfraces en la casa de los d'Arenberg, de la princesa d'Arenberg, etc. Y en un momento de la fiesta, una fiesta de la alta sociedad, obviamente, por lo menos internacional de Punta del Este, ¿no? En un momento de esa fiesta de disfraces hace su entrada Pablo Neruda, disfrazado de Viet Cong. Y Carlos María Gutiérrez, el querido negro, que tenía una habilidad extraordinaria para apuntar y pegar, lo mata con un verso que dice: dicen que en su país es comunista.
Esto viene a propósito de cómo la realidad influye, incide, actúa, opera sobre textos a veces muy anteriores y a veces sobre textos posteriores también, ¿no? Que no tienen nada que ver con esa realidad. Un apunte nada más. Yo cuando me enviaron la invitación pensé que el tema yo tengo un problema con la periodización de la dictadura y del golpe de Estado. Yo tengo la opinión personal, porque la viví, de que en Uruguay la dictadura comienza cuando el presidente Jorge Pacheco Areco implanta las medidas de seguridad, clausura periódicos, prohíbe un montón de actividades políticas, reprime. Carlos María Gutiérrez estuvo en Cana en un cuartel, ilegalmente, por supuesto, al amparo, a disposición del Poder Ejecutivo, y ahí fue donde escribió esos versos, entre otros. Entonces, creo que también hay que ser lo suficientemente crítico con nuestra propia memoria y con nuestra propia historia, porque yo creo que la dictadura no empezó después del golpe de Estado, ni empezó en el 72, ni empezó en febrero del 73, sino que realmente nosotros vivimos, Laura, en el año 69, 70, 71, aunque había elecciones, parlamento, Partido Comunista legalizado, legal, etcétera, etcétera, vivíamos en una dictadura. Una dictadura que llena escrupulosamente todos los requisitos que han planteado en los últimos años los partidos políticos uruguayos con respecto a otros países. Entonces me parece que es interesante también ver lo que hay antes de que la vaca fuera vaca, cuando era un ternerito. Yo les lanzo otra. Bueno, me quedé con algunas cosas de lo que dijeron. Esto de la cuestión del punto de vista, que se une con esto que acabas de decir, ¿no? Este es un año, bueno, esta fecha de alguna manera es una fecha simbólica, decir de alguna manera es una fecha de conmemoraciones tristes, pero sí es cierto, y más en el mundo contemporáneo, lo que nos toca vivir hoy, estar alerta al ternero, porque yo no creo mucho en el progreso lineal de la historia, ¿no? Entonces hay una cuestión cíclica y creo que tenemos que estar más alertas que nunca. Entonces esta cuestión de narrar a través y a partir de la peripecia personal, una aventura colectiva que creo que todavía estamos viviendo, que no terminó, porque así como es difícil ponerle una fecha de comienzo, yo considero que más allá de la recuperación de la institucionalidad y demás, hay algunas cosas que todavía sigue siendo difícil poner una fecha de final. Entonces, la pregunta abierta, digamos, para ambos es, personalmente no creo que se haya escrito demasiado sobre esto aún. Entonces, ¿por qué es importante, hablaban hoy de hablar y callar, por qué es importante escribir sobre esto? Bueno, creo que es importante hacer literatura sobre todo, ¿no? O sea, no solamente sobre esto. Creo que la literatura es algo que forma parte, decía Fernando, de la creación de mundo, forma parte de lo que nos define probablemente como sociedad, la literatura que una sociedad realiza. Creo que escribir sobre la dictadura en el sentido... Escribir sobre el terrorismo de Estado, y creo que ahí sacamos el problema de la de los periodos, ¿no? Porque sí, si tuviéramos que ponerle un día de comienzo y un día de final, tendría que ser tendríamos que decir, bueno, empezó el momento, ese instante en el cual el Estado cometió el primer acto de terrorismo de Estado contra un ciudadano, y termina cuando eso ya no ocurre más y todos los culpables de aquellas atrocidades pasaron por el tamiz de la justicia. Pero bueno, ahí hay una cosa laxa que quizá es compleja y tiene muchas aristas y muchas formas de verse. Pero escribir sobre el terrorismo de Estado es importante, me parece a mí, porque por un lado permite en cierta medida
para no ser excesivamente freudianos, siéndolo, una cura por la palabra también, ¿no? O sea, permite eso. Por otro lado, permite una literatura que se haga cargo de las heridas de la sociedad de la que proviene, algo de lo cual quizá la literatura no tiene por qué hacerlo, pero si es de verdad termina haciéndolo en cierta medida. Y por otro lado, yo creo que si nosotros pensamos que no podemos periodizar de manera absolutamente precisa el tema de la dictadura, también podríamos pensar que la literatura sobre la dictadura o la literatura influida por no es solamente un asunto de temas. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi generación, yo soy del 69, también educado en dictadura, tanto la escuela como el liceo, y pienso en los autores de mi generación, bueno, no hubiera sido la misma la literatura que hubiéramos hecho de haber podido tener una continuidad en nuestra formación literaria si no nos hubieran extirpado la posibilidad de la docencia, de los profesores que fueron destituidos, del vínculo con los colegas en las redacciones de los diarios que fueron cerrados, de ir a las obras de teatro de los elencos que fueron obligados al exilio. Bueno, si todo eso no hubiera ocurrido, la literatura que estaría haciendo ahora Gabriel Peveroni o Agustina Acevedo Cánopa sería diferente, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí también una influencia que no es solamente la literatura sobre los temas de la dictadura, sino también lo que la dictadura le hizo a la literatura que vino después. Totalmente de acuerdo, porque además creo que también hay una clave de libros que de una lectura primera no tiene ninguna vinculación ni con el terrorismo de Estado, ni con la dictadura, ni con esa época, que también se puede hacer una lectura en clave digamos, simbólica, por decirlo así, y afloran un montón de elementos, ¿verdad?, vinculados con el terrorismo de Estado, con el miedo, ¿no?, con el miedo que generaba la dictadura. Con respecto a la importancia, yo no sé si es importante. Yo me parece que es necesario dejar escrito o escritas algunas historias. A mí siempre me llamó la atención por qué de todo ese periodo no hay ninguna versión del otro lado. Es decir, ¿por qué no hay ningún libro, como sí lo hubo, por ejemplo, en Alemania, en España, bueno, en la Unión Soviética lo ha habido, incluso en México de la época de la Revolución? ¿Por qué no hubo ni un solo elemento, ni un solo libro sí, pero ni una sola narrativa coherente, más allá de la posición que tuviera, que mostrara la situación o el periplo, la peripecia de esa época en la vida, en los personajes que estaban del otro lado, es decir, que eran los terroristas de Estado. Y no tengo una respuesta, porque en realidad hay extraordinarios libros. Ahora recuerdo uno solo que se llama Las Benévolas, que es la novela de Jonathan Littell, que es una novela sobre un criminal de guerra nazi, pero que cuenta la vida de él. No es una acusación sobre el nazismo. Hay muchísimos. En Uruguay no. Y siempre me he preguntado por qué. ¿Hay algún libro que de manera tangencial asume eso, que no termina de cuajar o de pasar de ser un intento? Pero ¿acaso el único libro de una narrativa verdadera, muy bien escrito además,
Se titula Historia de una nación agredida y fue publicado por las Fuerzas Conjuntas, creo, por el Estado Mayor Conjunto, una cosa así, en 1974-75. Ese libro, yo no sé quién lo escribió, pero lo escribió alguien que escribía muy bien, o escribe muy bien, no sé, capaz que ya falleció. Pero ni siquiera en ese caso se asumió una autoría, es decir, era como una especie de documento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Después, en fin, hay infinita cantidad de variantes que podían ser asumidas, digamos, abordadas por escritores, escritoras, cualquiera de nosotros. Y sin embargo no ha ocurrido, cuando desde el punto de vista narrativo y literario sería extraordinariamente jugoso, ¿no? Y necesario también, ¿por qué no? Es decir, yo creo que el peor error que se puede cometer es calificar a los actos del terrorismo de Estado como inhumanos. No, no, fueron completamente humanos. Los que lo hicieron, los que hicieron esos actos, los que mataban gente, hacían el pozo, los enterraban, no eran monstruos, eran gente que después iba para la casa, tenía hijos, jugaba con los niños, iba al fútbol, tenía amigos, quería. Esa dimensión humana horrible, creo que es algo en lo cual todos deberíamos pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando en una sociedad surgen esos fenómenos que no son un escuadrón secreto de 5 o 6, no. Hay un grupo importante, hay un sector de la sociedad, unos que lo hacen, otros que lo saben y callan, otros que lo suponen y no dicen nada, pero me parece que eso como fenómeno humano es importante también consignarlo. No, gracias, Fer. No, quizá la pregunta es, ¿había una literatura de derecha antes de la dictadura? Porque quizá también lo que pasó es que no había una tradición de narrativa, digamos, de derecha en el país. Pienso, por ejemplo, en los esfuerzos que hizo la dictadura en el año 1975, cuando hizo su principal, o por lo menos la más masiva, producción bibliográfica, ¿no? Que editó en la colección del sesquicentenario. Tuvo que apelar a la literatura gauchesca más edulcorada, porque además vos rascás el gaucho y encontrás la rebeldía. Entonces, no podés tampoco tenés que ir a un gaucho de Pericón, exactamente, a un gaucho de Pericón. Y bueno, lo que terminó haciendo fue o editando el combate de la tapera, que seguramente porque no lo leyeron, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, en la obra que nombré hace poquito, hace unos minutitos, a Peveroni, ¿no? La obra que hace Gabriel, El accidente, que ponen en escena en el Solís, y es un combate de la tapera que no es el combate de la tapera que leyó el editor de la colección del sesquicentenario. Lo habrá leído. Y la otra cosa que editaron también ahí fue Mundo Chico de Da Rosa, ¿no? O sea, como que no tenían mucho de dónde escarbar y sacar, y quizá por eso tampoco hubo una literatura de la dictadura, ni siquiera de la vida cotidiana, es verdad, ni siquiera de la vida cotidiana. Sí, me resuena mucho esta necesidad, en lo personal, ¿no? Que es la abstracción que a veces significa hablar de la dictadura, el terrorismo de Estado, los presos políticos, los desaparecidos, parece que no fuera nadie en realidad, que tenemos tendencia, incluso quienes pensamos o creemos defender los derechos humanos, etcétera, siempre estamos hablando como en términos abstractos y de alguna manera hay una literatura testimonial muy fuerte que genera empatía a veces y a veces también genera una cierta romantización, porque quien sobrevivió a eso es un héroe, una heroína, etcétera. Y después está otro tipo de literatura sobre el terrorismo de Estado en general, no solamente en Uruguay, pero bueno, los fenómenos que se han dado en Uruguay para los lectores comunes y corrientes, que son una literatura que es como una literatura de investigación que toma los elementos de la ficción para acercar y atrapar al lector, para no
producir como un masacote de investigación que solo sea dirigido a ciertas personas. Y eso como fenómeno me parece interesante, ¿no? El recurrir a una especie de ficción o de generar un nuevo pacto ficcional como para de algún lugar reescribir la historia. Y eso me parece interesante. Y por otro lado, pensar qué pasa en el mundo hoy, porque a veces también el tener una mirada sobre el pasado, no sé, como que de alguna manera hace que evitemos mirar el peligro del presente, ¿no? Como que eso quedó atrás. Y entonces hay gente que se niega a revisitarlo, hay gente que quiere dar vuelta a la página, etcétera. Pero también en la mirada hacia el atrás a veces descuidamos mirar para el horizonte y eso que hablaban del miedo, ¿no? Da miedo. ¿Sienten miedo hoy? Sí, claro, todo el tiempo. Pero no miedo de que me ataquen, ¿no? Miedo de meter la pata, miedo de no saber cómo afrontar cuando tengo que conversar con determinada persona sobre determinado tema, miedo de cómo plasmar en una página un determinado hecho. Sí, claro, el miedo es una parte constitutiva de lo que uno hace. Creo que si no tendría demasiado gusto ni sentido hacerlo también, ¿no? Es cierto lo que decís, Laura, que uno capaz que puede ser como muy, muy canchero, ¿no? Yo me dedico al pasado, que otros se ocupen de destripar el presente. Pero también creo que hay muchas lecturas sobre cosas del pasado que están escritas que nos replantean cosas del presente y del futuro. Es decir, ahí hay un juego entre, no sé, pienso, ya que estamos en la Fundación Benedetti, pienso en Pedro y el Capitán, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo me sigo planteando cosas que las plantea en la obra, de una manera escénica muy dramática además, que siguen sin estar resueltas. En todo el campo de la vida social y política, siguen sin estar resueltas. Y hay todo un debate sobre los archivos que se dan a conocer o no se dan a conocer, y el gobierno amaga, mirá que te doy a conocer los archivos, como que los orejea y tengo el 2 de la muestra. Claro, ¿por qué? Porque son temas que no están resueltos, pero no están resueltos no por un partido, no por un gobierno, no están resueltos por la sociedad en su conjunto. Y creo que eso nos debe hacer pensar a todos, ¿no? ¿Por qué esos temas no han podido resolverse? Cuando yo creo que sí que hay elementos, no en la estructura política, pero sí a nivel de la vida social, que permitirían un debate muy franco, muy abierto, muy sano, muy sano. Porque acá hay un tema que yo creo que es central, que lo decía hoy Roberto, que es sanar. La sanación de heridas que no cierran, y no cierran, y no cierran. Y me parece que eso es un tema importante. Yo voy a aprovechar que estoy acá en el medio y voy a hacer un ping-pong y te voy a devolver otra pregunta. Aprovechando también lo que decía Laura sobre el nuevo pacto ficcional. Vos lo has manejado, a mi modo de ver, muy bien. Me imagino que para vos has sudado muchísimo para lograr hacerlo. Ese intento de cruzar, entretejer la ficción con la no ficción, con el trabajo más entre el periodista y el novelista. Y en algunos casos, y pienso por ejemplo en un par de tus novelas de esa índole, sobre todo estoy pensando en Los que no olvidan, vos intentaste también suplir esa falta de una narrativa en la cual se muestren las razones del lado oscuro, y trataste de mostrar también una cierta mirada de parte de los malos de la película, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, es un intento, ¿no? Es decir, yo creo que, a ver, yo parto de la base de que la no ficción no existe. Es decir, la non-fiction es la non-fiction fiction.
La ficción de la no ficción. No existe la no ficción. Siempre cuando uno traslada, traduce, como decía Laura, está creando, y la creación es ficción. Yo me reía, hace unos días estaba preparando esta charla, me metí en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia, narrativa. Creo que es algo así como historia de ficción, una novela, cuento o relato. Es decir, no, es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que distingue un hecho de ficción de un hecho de no ficción? Bueno, en algunos casos los personajes son inventados, las historias son inventadas, los lugares no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy importante también, ¿no? Pero si vos te atás a los personajes que eran personas, que vos en el libro los convertís en personajes, que no es lo mismo, un hecho que ocurrió, vos lo escribís y lo convertís en una trama o en una peripecia, digamos. Necesariamente, en cualquier caso, lo mismo hacen los historiadores, te quedan agujeros, te quedan huecos. ¿Y esos huecos cómo se llenan? Y bueno, se llenan a través de métodos que pueden ser más o menos espurios o más o menos honestos, de decir, bueno, acá lo único que puede haber pasado es esto. Yo no sé si pasó esto porque no tengo la prueba, pero no pudo haber pasado otra cosa. Entonces, a partir de ahí uno encuentra caminos también para esa mirada del otro, del lado oscuro, por decirlo así, ¿no? El lado Darth Vader. Yo tuve la oportunidad de conversar a través de Zoom en el año 18, 19, con una mujer que era la hija de un general nazi que participó en esos episodios terribles en la Letonia ocupada. Y ese general nazi, que fue capturado por los soviéticos y fue ahorcado en la plaza de Riga, había tenido una hija a través de un sistema que existía en Alemania, que era una especie de residencias para mujeres jóvenes que les proporcionaban hijos al Reich. Entonces a esas residencias iban altos oficiales, la mayoría de ellos cuando venían de descanso, digamos, del frente de guerra, sobre todo del frente ruso, se pasaban una semana ahí, en fin, establecían un vínculo con una mujer y muchas de ellas quedaban embarazadas. Esta mujer, Renata, de nombre, nació en el año 43 o 44 en Alemania y se enteró cuando tenía 20 años de su verdadera historia. Ella era una hija de criadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? El padre había muerto, la madre murió, etc. Y fue muy interesante conversar con ella, porque de alguna manera ella lo que enseñaba era que toda, sigamos con Star Wars, toda estrella oscura, o como decía Onetti mejor, toda nube negra tiene su borde de plata, ¿verdad? Y ella había encontrado en los resquicios de la historia, en la juventud de su padre, en la infancia de su padre, había encontrado resquicios de ese borde de plata, en esa gran nube que había sido el padre, que había sido ahorcado además por la muerte, no me acuerdo ahora, 250.000 personas, una cosa así, que no eran números redondos, eran números establecidos claramente. Entonces, meterse en eso para mí también fue muy importante, porque vuelvo a lo mismo, es decir, no son monstruos inhumanos, son seres humanos. Y en el caso de los nazis, por ejemplo, en general, con altos niveles educativos y formativos, culturales. La banalidad del mal. Bueno, ahí en otra historia. No, porque yo creo que la banalidad del mal es una frase muy ingeniosa, pero creo que está errada 100%. Creo que Hannah Arendt además no cumplió con los requisitos mínimos desde el punto de vista de la deontología periodística. Estuvo 3 semanas en Jerusalén y después escribió un larguísimo reportaje que se llama Eichmann en Jerusalén, o La banalidad del mal, como la conoce todo el mundo, en el cual contó el juicio a través de lo que le llegaba por los teletipos. La frase es muy ingeniosa, repito, pero creo que el mal nunca es banal.
El bien sí, el bien puede ser banal. Te dejo una limosna, pobre hombre, qué cosa terrible. El bien sí, pero el mal nunca es banal. Le erró. Yo estaba pensando ahora también, anotando algunas cosas. Hay esta noción de la búsqueda de la verdad, ¿no? Que creo que algo que decís, que yo siento que es cierto también, que hay gente que estaría muy dispuesta a dialogar muy pacíficamente de las cosas y hablar, como quien dice, a calzón quitado y terminemos con esto de una buena vez, ¿no? Porque ahí en el medio hay un montón de gente que sigue sufriendo todos los días. Pero esta es la cuestión de la búsqueda de la verdad. Y hay algo que es en tu literatura, Fernando, que a mí me parece interesante, es que uno cuando va como lector, leyendo las peripecias personales de estos personajes, se va enterando de la verdad al mismo tiempo que el narrador omnisciente. Y eso está buenísimo porque creo que es un camino que de alguna manera todos los que o nacimos en este país en esos años o los que las generaciones nuevas, vos como que te vas enterando poco a poco, casi como con cuentagotas, y en ese sentido que encuentro un paralelismo y un espejo interesante de lo que ha sido el acercamiento de cada uno de nosotros a esa verdad. Mirá, recuerdos que tengo de cuando era chica, que yo veía el eslogan de alguna manera de verdad y justicia, ¿no? Entonces un día, yo era una niña, le pregunté a mi padre, y mi padre me dijo, mira, es como paradigmático, me dijo, porque para que haya justicia no tiene que haber verdad. Pero si hay verdad, no habrá justicia. Y me dejó con eso, ¿no? Con ese enigma. Entonces ahora pensaba, ¿no? Ese es algo que no está resuelto por nuestra sociedad. La literatura es un camino a veces para resolverlo, porque te hace pensar, te hace encontrar la verdad en este inmenso rompecabezas que tenemos todos. Pero pensando un poquito más allá, que estamos parados arriba de un lugar que no es estable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Humanamente inestable. Entonces, como no sé, como sociedad o como ciudadanos, tenemos un problema gigante que nos han hecho creer que es un dilema. Es decir, que es algo que no va a tener solución hasta que todos mueran los protagonistas de una parte de la historia. ¿Qué le podemos decir a la gente más joven, a los que ahora tienen 17, 18? Yo trabajo en una institución educativa y les tengo que explicar muchas veces que aquí hubo una dictadura, qué significó, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer recorridos por los sitios de la memoria, hacer divulgación permanentemente, ¿no? Como que hay una parte de la sociedad que ni siquiera está buscando la verdad. Algunos pretenden ocultarla y otros ni siquiera la están buscando. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque contar es importante. Muy brevemente, a los jóvenes yo lo primero que haría sería pedirles perdón, porque es un problema muy grande, como vos decís, que no hemos sabido resolver. Yo pensaba, a raíz del hallazgo de este nuevo cuerpo, de esta mujer, por ahora desconocida, esta Nomen Nescio del 14, la inmensa mayoría de la gente ni sabe que hay un grupo de gente que está todos los días del año al pie del cañón trabajando con una retroexcavadora, mirando, revisando, raspando, a ver si es, no es, una frustración atrás de otra, un ataque atrás de otro, una amenaza atrás de otra, años y años y años. La gente no lo sabe. Y cuando lo sabe, a los 5 minutos se olvida porque le llegó un WhatsApp de un amigo con un chiste. Entonces, esa es una sociedad que se ha construido sobre esas bases. Resistir cada uno desde su lugar, colaborando como sea para que eso no se siga profundizando. Yo sinceramente no soy muy optimista. La mayoría de la gente renunció a determinadas posibilidades. Los libros ayudan igual, ¿eh? Claro, pero ayudan a un porcentaje, me temo que muy pequeño de la población. Ayudan tal vez a que el fuego no se apague, a que se mantenga prendido con esas hojas. Pero bueno,
hay otros actores de la vida social que tendrían que echar también sus palitos, ¿no?, a la hoguera. Quizá una cosa que ayuda en este momento un poco más que los libros son otras formas de narrativa, ¿no? Vos decías, la narración es también, no solamente son los libros, también es una película. Tal vez. Yo pienso, por ejemplo, el cine argentino, el cine chileno, probablemente han colocado en un público más amplio que aquellos que están por razones políticas o por razones familiares o por razones de formación más al tanto de los temas vinculados a derechos humanos. De repente una película Argentina 1985, por ejemplo, ¿no? O sea, pienso que son formatos que logran ampliar la base de aquella gente que está enterada del tema. Más allá de que Argentina trató el tema de la memoria de una manera sideralmente mejor que la sociedad uruguaya, ¿no? Pero incluso sociedades que han sido un poco más reticentes que la argentina, aunque no tanto como la uruguaya, como la chilena, han tenido en el cine un canal mucho más masivo de repente que la literatura. Pero siempre las historias siempre son un camino para transitar esa cuerda floja, ¿no?, en la que estamos ahora. Yo no sé si alguien en la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quiero hacer un comentario, Fernando, sí. Porque si bien me parece que es cierto que no hubo una narrativa de derecha, porque no fue un relato. ¿Te acordás? Aquellos robos, las Fuerzas Armadas al pueblo venezolano. Hubo un intento de empezar a hacer un relato del lado de ellos, ¿no?, que después no. Anónimo también, ¿no? Claro. Pero por lo menos hubo un intento de ese lado de contar el cuento a su manera. Está bien. Es para que salga tenemos un micro acá. Bueno, justamente yo soy argentina, así que dos cosas diría. Una es que en mi país particularmente, desde mi punto de vista, hubo una profundísima narrativa de derecha que fue el silencio, ¿no? El silencio estuvo escrito en los cuerpos, en las memorias, en todas partes, digamos, ¿no? Y sigue estando. Porque, quiero decir, lo que uno lee masivamente, lo que ve, todas las narrativas, tienden a silenciar una cantidad de voces, ¿no? Y después me encontré, por ejemplo, allá sucede igual, con otra narrativa que es la que yo particularmente practico, que es el teatro. Y, por ejemplo, encontré una cosa sumamente conmovedora, que fue la muestra del Galpón, ¿no? Y allá también nos pasa lo mismo, digamos que hay toda una política dedicada, digamos, a que este año, con los 40 años de democracia, de las generaciones de 20 años que tienen padres de 40, que además están ungidos por la realidad económica, política, de la violencia diaria, pueden hacerse un alto y reflexionar sobre esto, porque bueno, van pasando las generaciones, así que yo en ese sentido tengo bastante confianza. Nos llevamos a los niños, a los adolescentes de la Escuela de Arte, siempre creo en el arte, por eso. Por ejemplo, los llevamos a ver un espectáculo de Teatro por la Identidad, y ves que no te va a dar ni bolilla antes, salieron particularmente en diálogos sobre eso. Así que en ese sentido yo creo que, como dice acá Laura, los movimientos sociales traen voces inevitablemente de cambio, ¿no? Además soy de los movimientos de las mujeres, traemos todo el tiempo, estamos muy atentas a todo esto. Así que tengo confianza. ¿Sos optimista? Soy optimista y aparte lo encontré acá, por ejemplo, ¿no? Una cosa de lo que decías del Galpón, cuando hablaste del silencio como la narrativa de la derecha, digamos,
antes de que nombraras el galpón, me acordé de la muestra del galpón, que creo que se llama Sin Palabras, si no me equivoco, y me acordé de una parte en la cual cuando uno comienza el recorrido, que se escuchan los discos de Palito Ortega y demás, obviamente están colocados ahí en referencia a que era lo que se colocaba en algunos centros clandestinos de detención para que no se escuchara el sonido de la tortura. Pero aunque esa probablemente hubiera sido la intención de quienes hicieron la muestra, también cuando se escuchaba en la radio en el día a día por parte del ciudadano común, también era una manera de representar ese silencio y de ocultar y de acallar lo otro. O sea que sí, que coincido con vos de que eso es parte de la narrativa del ocultamiento, ¿no? Recuerdo ahora, ¿se acuerdan? Se deben acordar ustedes aquel espectáculo tan famoso que hizo el Galpón con dirección y autoría de María Zambullas. ¿Recuerdan? El silencio fue casi una virtud. Sí. Que sintetiza perfectamente, que además es un texto que es una partitura, no tiene palabras. Sí, es cierto, pero también eso, ¿no? Se trata de no sé si es una cuestión de mentir, es más dañino para una sociedad el secreto, ¿no? Ocultar la verdad, porque la mentira es un acto creativo, mientras que el secreto es una cosa que nunca va a cerrar la herida que sangra y en general conduce al odio. Pero a mí me preocupan las generaciones más jóvenes por esto de no advertir, porque por eso decía, si ustedes no sienten miedo, porque yo siento que estamos en un momento particularmente inquietante. Con el advenimiento de fuerzas de derecha en Europa, en países donde de repente hace 15, 20 años atrás era impensable que pasaran ciertas cosas y no es tan impensable. Entonces, alentar a darse cuenta porque ya nos pasó una vez, nos va a volver a pasar. Sí, lo que está pasando ahora en el mundo también me parece, y con su reflejo obviamente en esta parte del planeta, es que se ha perdido el pudor para expresar las ideas más extremas de la derecha, ¿no? O sea, eso, cosas que probablemente estaba hablando con un amigo chileno hace un par de semanas y me decía, estoy extrañando a Piñera. Y cuando vio mi cara así, me explicó, pues Piñera votó no en el plebiscito de Pinochet. Y Piñera decía que la dictadura había sido una tragedia para Chile. Y ahora tenemos a la persona que está, digamos, liderando en cierta medida la oposición al gobierno actual, que es alguien que dijo que si Pinochet estuviera vivo, lo hubiera votado. Entonces, hay como un desbarrancarse hacia la falta de pudor al momento de expresar las ideas más extremas, que se ve en todas partes, no solamente en Chile. También generan reacciones que son interesantes, ¿no? Yo creo que lo que pasó en las elecciones españolas hace 2 días, bueno, también muestran de que eso genera una especie de, todavía acción a algunos, ¿no? A algunos, cierta, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo? Mucha comunidad en la derecha, ¿no? Con el PP, a pesar de lo que sucedió el domingo pasado. Sí, hay indudablemente la trama del planiferio no es nada alentador. No, yo quería hacer un comentario sobre la resignificación de las obras. Porque vos pusiste, Roberto, el ejemplo de Primavera con la representación de teatro. Sí. Y para los argentinos, La Tregua, la película, es la película que llevó al exilio a los actores de La Tregua, ¿no? Porque también la dictadura en Argentina no empezó el 24 de marzo del 76 y tuvo antecedente directo en la AAA, que fue un gran éxodo fundamentalmente de artistas, de escritores, y la película, claro, de Mario Benedetti, y todos los involucrados en la película La Tregua estaban en el Festival de San Sebastián, participando del festival, y ahí llegó la sentencia de muerte para todo el equipo, ¿no?, artístico, y ahí Alterio, Vidarte y Luis Politi
quedaron, y prácticamente Politi murió, bueno, Alterio volvió muy esporádicamente a la Argentina, otros volvieron, pero Mario también, creo que fue, ¿no? Vos estabas en ese momento con él, ¿no? Entonces, así que hay esto, y esto de las canciones, que vos decías, eran las canciones de la dictadura, porque así como el cine argentino y español, los países que tienen industria cinematográfica, pueden llegar con un mensaje y hacer más, digamos, más masivo un mensaje sobre la apertura y sobre los crímenes, también fueron grandes difusores de los valores de la dictadura. O sea, el cine argentino, hubo un cine de la dictadura que hacían, fundamentalmente transmitían a través de esas películas protagonizadas por esas figuras populares, etcétera, que transmitían en forma un poco ingenua, ¿no? Que parecía ahí banalmente, pero no, estoy de acuerdo contigo que no, el mal no es banal, aunque la forma parezca banal. O sea que también fueron instrumentos que fueron muy bien usados, ¿no? O sea, al menos, bueno, fue muy bien usado por Franco, ya que hablamos de España, y de las dictaduras, y por, bueno, el fascismo y Alemania. Y una televisión, un personaje de televisión difundiendo favores de la dictadura. Está también cuando la guerra, que Galtieri, que sale Pinky, sale... Sí, hubo un programa de Susana Rinaldi, a pedir que la gente donara dinero o lo que fuera para comprar armas para las Malvinas. Hubo toda una campaña de televisión con todos los personeros de televisión, con todas las farándulas o con todos los conocidos, Mirta Legrand también, ¿sí? Hablando a favor de Galtieri, ¿no? De la guerra. Sí, esas otras narrativas, digamos, creo que funcionaron muy como soporte de los regímenes. Sí, y también está el tema de volvemos al principio, el tema de la periodización, porque recién una India hablaba de la tregua y de las amenazas de muerte y de la AAA. AAA que fue creada cuando Juan Domingo Perón era presidente de la Argentina. Claro, con el famoso Somatén, ¿no? Para lo cual convocó a tal vez el tipo más despreciable que había en la Policía Federal de Argentina y lo puso al mando. Entonces yo creo que el tema de las narrativas, si bien se puede ampliar ad infinitum, porque hasta los uniformes son una narrativa, los uniformes militares, ¿verdad? Los galones, el pixelado, creo que en el sentido más, digamos, vulgar, más común, inevitablemente necesitan, sin una periodización, por lo menos una ubicación histórica, más o menos. No porque tranquiliza, sino porque ayuda a entender los fenómenos. Es decir, a mí no me tranquiliza pensar que acá todo el mundo sigue negando que en el año 70... No, es decir, la periodización en el sentido de qué hablamos cuando hablamos de dictadura. O de qué hablamos cuando hablamos de golpe de Estado, que acá todo el mundo se ha ocupado, mucha gente se ha ocupado de decir, no, el golpe empezó en tal fecha, siguió de tal manera, fue un golpe de Estado en cámara lenta. Me parece que es importante en ese sentido, para decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dictadura? ¿Qué es una dictadura? Porque si vos agarras un régimen absolutamente, a mi juicio, despreciable, como todos saben, como es el de Daniel Ortega en Nicaragua, es el mismo régimen, con menos muertos, claro, el mismo régimen que había implantado Pacheco Areco con las medidas de seguridad, exactamente el mismo. Entonces yo creo que también hay que tener conciencia de con qué ojo se mira el fenómeno, ¿no? No. Yo voy a lanzar una última ventanita ahí, a ver. El último. Una última pregunta fácil. Una fácil. No, esa porque
Soy directora de la EMAD, ¿no? Entonces ahí los chiquilines, en la época de la dictadura, la EMAD estuvo cerrada 3 años, después fue dirigida por un coronel, esas cosas pasaban acá, que es interesantísimo, no haya nunca una obra de teatro que cuente eso, una escuela de teatro dirigida por un coronel. Esas cosas pasaron. Y hemos empezado a recoger testimonios porque hay algo que decías, lo anoté aquí, es la importancia de la palabra. Texto es todo, como bien lo decís, ¿no? Un uniforme, un programa de televisión, este micrófono, el vaso colocado en tal lugar, no sé. Impresionante visitar la ESMA en Buenos Aires, es impresionante. Eso es texto también, todo eso es texto. Pero la palabra tiene un valor, ¿no? Porque una palabra es como un pájaro, ¿no? Uno la suelta y no sabe dónde va a ir a parar. Y eso es interesante, el poder de la palabra. Entonces, empezamos a recoger testimonios porque poco se habla de lo que pasó con las instituciones culturales que no fueran las de la Resistencia, como por ejemplo el Galpón, por el caso más emblemático, y otras, y poco de las que estaban abiertas durante y funcionaban. Entonces está bueno que los que fueron protagonistas de esas historias hablen y cuenten. Entonces una de las cosas que más me llamó la atención era que contaban que no les dejaban hacer tragedia griega. Claro, porque en la tragedia griega está todo, porque los griegos institucionalizaron el teatro porque para que hubiera democracia tenía que haber un teatro institucional. Entonces, este año, bueno, los 50 años del golpe, siempre hay que hacer algo, esta cosa del acto cultural que hay que hacer, bueno, entonces vamos a hacer tragedias en el programa, entonces van a hacer Antígona los chiquilines. Y que es la primera escena es una discusión entre 2 hermanas, que además son hijas de un padre hermano, o sea, que ya vienen de un lugar raro. Entonces Antígona está preocupada porque Creonte les dijo que de los 2 hermanos muertos van a enterrar con honores de Estado solo a uno y al otro los huesos del otro los van a dejar tirados del otro lado. Y Antígona le dice a su hermana que ella va a violar ese edicto de Creonte y que va a ir a traer los huesos y lo va a traer y los va a enterrar. Y la hermana no quiere. La hermana, que es Ismena, le dice no, estás peleando contra algo que nunca vas a poder resolver, hay que dar vuelta a esta página, tenés que aceptar la realidad como está. Es un texto que tiene miles de años y ya desde la primera escena plantea este conflicto del deber ser, ¿no? Entonces hay una frase muy contundente, Antígona le dice a Ismena, le dice, mirá, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si vos no me querés ayudar ahora, a mí no me importa, pero si me querés ayudar después, yo no te lo voy a permitir. Y creo que ahí está sintetizado un poquito todo el conflicto que tiene nuestra sociedad, otras las que han vivido, también la española, la argentina, en fin, que están intentando. Y bueno, no como de alguna manera, eso ya ha sido escrito de alguna manera. Y en tu peripecia personal, que te decía al principio que tu vida es obra, en el sentido que has tenido una peripecia que quizás se parezca a otras de otras personas que han transitado esta parte de la historia latinoamericana con tanta contundencia y que generan las generaciones más jóvenes esto de decir, ay, pero yo no fui un héroe del pasado, y esa necesidad de ser héroes con otros reclamos. Pensaba que también es una peripecia en el sentido trágica, en el sentido de que hay un sino predeterminado y en los personajes de las novelas de todo tu estudio sobre tu investigación poderosísima sobre el Plan Cóndor y etcétera, están con el destino marcado desde que inician tienen un sino y no hay Dios que los vaya a salvar. Nada los puede salvar. Están condenados desde el principio. Es una generación completamente condenada desde el principio, ¿no? Entonces pensaba en eso de la fuerza. Entonces tengo ganas de que los chiquilines trabajen sobre el redescubrimiento o una revisitación de esta historia que les fue contada de a pedazos para que puedan de verdad comprender y llegar a decir esos 2 parlamentos de Ismena y Antígona desde un lugar de verdad, ¿no? Eso es un comentario para que lo comenten. No, a ver, tal vez yo elijo las historias y los personajes porque tienen el destino marcado, como vos decís, ¿no? Es probable, no lo sé.
creo de todas maneras que el partido se juega más que en el destino, en el camino. Es decir, me parece que hay un... ¿qué pasó? Lo sabemos todo. Lo importante me parece saber cómo pasó y por qué pasó. Y eso creo que es una construcción que necesariamente es colectiva. Yo por lo menos estoy permanentemente recibiendo y alimentando, digamos, esa especie de potaje, ¿no? Que se va cocinando con 1000 historias, que después se convierten en una historia. No porque haya una fusión de historias, sino porque milagrosamente o curiosamente o extrañamente están interconectadas. Están interconectadas, pero no a nivel anecdótico, sino a nivel mucho más profundo, ¿no? Nivel griego. Sí, yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con la afirmación de que del destino marcado, porque pienso, por ejemplo, en una de las novelas que me surgen enseguida cuando pienso en la narrativa sobre temas vinculados al terrorismo de Estado. Pienso en Las arañas de Marte de Spinoza, ¿no? O sea que él, estuvo acá en la primera de las charlas de este ciclo. Y cuando yo pienso en estudiantes de 13, 14 años, de 33, creo que no verdaderamente, por algo es Las arañas de Marte, o sea, es tremendamente fuera de cualquier guión que uno pudiera imaginarse para esos chiquilines, lo que les terminó pasando. Creo que hay una cosa ahí desfasada entre el destino marcado y lo que finalmente ocurrió. O por ejemplo, no sé, 18 y Yaguarón, ¿no? O sea, la novela narrativa del yo de Roberto Aprato, que termina también tratando un tema similar con la diferencia de que en vez de ser 33 es Montevideo. Hay ahí una cosa rara, una cosa desfasada, tal vez porque los formatos temporales son menores, ¿no? O sea, los griegos cuando hacían su tragedia trabajaban cosas que habían ocurrido siglos antes, ¿no? Del momento en el que la estaban interpretando. Entonces podían tener una mirada más maoísta, ¿no? Cuando Mao decía, no sé si el socialismo fracasó, hay que esperar 500 años, ¿no? Cuando le preguntaban. Entonces me parece que también pasa un poco eso. Lo interesante de ellos es que cuentan solo un pequeño fragmentito de la guerra de Troya 1000 veces con 1000 versiones distintas, obsesionados por reconstituir lo que destrozó a su comunidad. Y creo que esto es un poquito... ¿no? Y desde el punto de vista de los vencidos, además. Sí. Y ahí está yo repito, últimamente lo he reflexionado mucho, que hay como una frase, no sé si fue Churchill o quién fue que le dijo, que la historia la escriben los vencedores. Y no, los libros de historia escriben los vencedores, pero la historia, no sé, los evangelistas, o los que escribieron los evangelios, no eran los vencedores, por cierto, ¿no? Ni la Ilíada, ni la otra, la de Cartago, la de Eneida, ni la guerra de Vietnam. Es decir, la gran narrativa la gran escritura sobre la guerra de Vietnam no la escribieron los vietnamitas. No es que no esté traducido, es que no la escribieron. Yo estudié el tema bastante. Y la gran literatura sobre la guerra de Vietnam, la gran narrativa, está escrita por los perdedores. Y así sucesivamente. No quiere decir que no haya también narraciones, pero creo que sí, que es y creo que eso es una virtud, es un mérito, esa especie de volver y volver y volver, insistir y pegar, y bueno, algo va a pasar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. Cierro yo, que es horrible, que cierren ustedes, pero no, yo quería agradecer, para mí es un enorme privilegio poder estar y tener esta conversación simple y cálida. Me llevo mucha cosa anotada para pensar y
también es significativo y representativo que yo miro para acá y es verdad que lo digo, no hay gente joven. Hoy. Allá hay una. ¿Viste? Pasa eso, tenemos que ir hacia ellos. Tenemos que ir hacia ellos porque tendrán sus propios combates, pero pueden llegar a pensar que están viendo la vaca toda entera. ¿Yo puedo acotar algo que sí. estás diciendo? ¿Será que, según estamos contando la historia, los aburrimos tremendamente con lo que pasó? Y lo estamos contando de lugar como los afrodescendientes cuentan de la esclavitud y, o sea, hay antropólogos de la comunidad que están planteando dejar de contar las cadenas para empezar a contar lo que son los rituales africanos. De alguna manera nosotros estamos replicando el hecho de que la narrativa se capié, no digo la literatura, sí. Hablo de lo que se cuenta, todos los días. Otra vez con el tema del desaparecido, es muy frecuente que pase eso, no solo en la sí, muy frecuente. ¿No? Entonces, y no es, y aclaro, esto no es una narrativa de derecha, de izquierda, no. Porque hay algo hegemónico en estas cuestiones de derecha e izquierda, que es, hay una ideología del sistema que cada uno de estos dos, derecha e izquierda, hacen una lectura, pero con una lógica similar. Por lo tanto, analizan las cuestiones desde el mismo punto de vista, aunque tal vez pretenda ser uno progresista y el otro conservador. Yo creo que ahí hay un debe, no sé si en la academia o... Creo que en el único lugar donde no hay mucho debe es en el movimiento social, que creo que es el segmento de la sociedad que es más franco a la hora de decir, bueno, estas fueron las cosas que pasaron. Los partidos políticos mienten, tanto los de izquierda como de derecha. No están diciendo todo lo que pasó, ¿no? Yo fui adolescente en la dictadura, pero fui joven a la hora de salir de la dictadura y la izquierda tuvo momentos muy nefastos para nosotros. O sea, acá cuando en el año 83, 84 volvieron los exiliados y empezó a salir la gente de la cana, volvió a tomar su lugar en el sindicato. Y a la gente joven que teníamos 20, 21, 22 años, nos pegaron apartar en el orto, perdón de la palabra, y vinieron a volver a ocupar sus propios lugares con su discurso hegemónico sobre lo que era la revolución. Eso no está discutido ni está conversado en ningún lado. Yo lo cuento, yo fui dirigente sindical, delegado sindical en AUTE, durante todo ese periodo, lo probamos, todo eso, y eso fue lo que pasó. Todavía no estaba la discusión. Digo, lo traigo a cuento, me parece que, ya que estamos hablando de la narrativa, esas cosas están en el deber, desde mi punto de vista. Che, yo quiero dar otra mirada, perdóname. Si bien es cierto lo que dicen de la ausencia, de la aparente indiferencia de los jóvenes, yo creo que hay algunos movimientos de la sociedad civil, más allá de que acá muchas veces hay muchos jóvenes, pero yo creo que depende cómo es la convocatoria, más allá del horario de la gente que a veces estudia, no tiene universidad de noche, pero por ejemplo, el día de la inauguración del memorial de las expresas políticas, más allá de las 1000 y pico de presas políticas que habían, te diría que la mayoría del público era gente muy joven, muy joven. Me parece muy significativo. En 33, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes maravillosos en el interior, en 33, que han hecho películas, que viven haciendo foros. Eso. Yo lo que creo que donde falla la narración de la historia es en la educación. Los medios de comunicación, bueno, no podemos hacer nada porque son privados en general. Pero yo creo que desde espontáneamente de la sociedad civil hay una masa de crítica y de gente joven que sí les importa. Capaz que no los conocemos a todos, pero que están. Yo personalmente, tú que hablas de destino, yo no creo en los destinos, pero sí tengo mucha esperanza de que esos jóvenes sigan alumbrando y transmitiendo. Y por cierto, aprovecho para invitarlos que van a haber unos foros de derechos humanos y algunos de esos temas, por ejemplo, va a ser infancia en dictadura.
Gabriela quería decir algo por allá. La última marcha del silencio fue una narrativa multitextual de renovada sensibilidad. Quienes asistimos, fue intransitable porque realmente horas, y creo que generó una expectativa de consolidación, de perspectiva, de sensibilidad. Quiero quedarme con esa imagen de un renovado interés. Por supuesto que tenemos que abonarlo desde otras narrativas, porque puede transformarse en una narrativa efímera de un ratito nada más. Pero volver a la calle, tomar la calle, tantas cuadras, los múltiples videos que tuvimos después, en esto de que estamos hablando de distintas narrativas, ¿no? De distintos tipos de textos, la multitextualidad. Creo que hay una perspectiva de futuro, para resignificarlos. Me encantó lo que dijiste de la narrativa del silencio, y me quedé pensando en eso y un poco asociándolo con lo que tú hablabas del aburrimiento. Creo que hay otra narrativa que se ha empezado a construir hace rato ya, que es la del ruido, y que tiene que ver con que estamos pasando por un momento histórico donde abunda el ruido en el sentido de toda esa cosa que se dice, que no conduce mayormente a nada, pero nos deja sumidos en otra especie de silencio, y que ese significa un desafío para el trabajo con las generaciones actuales, porque es un trabajo que tenemos los docentes, dar batalla contra tanto ruido que hay, y hablo de la sobreinformación que hay, la información desvirtuada, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay un desafío también para la construcción de narrativas, para poder dar batalla contra todo eso, y cómo de alguna manera poder llegar a las generaciones jóvenes venciendo esos obstáculos, y en una época donde la tendencia al aburrimiento es cada vez mayor, ¿no? Porque es tanta la sobrecarga de estímulos que hay cosas como para pensar y para hacer ahí en ese sentido también. Yo quería tomar una cosa que había dicho Gabriela con respecto a la Marcha del Silencio. Me estaba acordando de algo que planteaba Marcelo Viñar. Marcelo decía que la dictadura tuvo un elemento, digamos, obviamente, de represión a lo político, pero también tuvo una gran alergia a todo lo que fuera, lo que se saliera de los marcos, todo lo diferente. Entonces, muy probablemente, toda la emergencia de, no solamente la Marcha del Silencio, la Marcha de la Diversidad, el 8 de marzo, todo eso abona en la misma dirección de negar aquella cuestión ominosa de esa especie de franquismo criollo que se abatió sobre el Uruguay durante esos años, ¿no? Entonces, sí, también ahí coincido con Gabriela que en esa cuestión de la calle también hay un trabajo que genera narración y genera narrativas que están buenas. Sí. También a mí me parece a veces que las personas más jóvenes, yo por trabajar todo el tiempo con personas más jóvenes, ellos necesitan ser protagonistas de su presente. Y lo que les pasa muchas veces es que con estas historias ellos no son protagonistas, como acá estaban que eran unos héroes que se atrevieron a todo, que hicieron todo, que entregaron su vida, dieron su vida por una causa, tenían mi edad, tenían 20 años y yo acá mirando TikTok, ¿no? Entonces eso creo que les genera es una alienación del sistema dominante, que hace que sientan por un lado una enorme culpa de no ser protagonistas de su tiempo, y por otro lado una resistencia a comprometerse con los derechos humanos en general, no solamente con los del pasado, ¿no? Porque también hay muchas causas de derechos por las que se podrían pelear, y bueno, siempre están estos fenómenos más masivos en los que se comprometen y todo eso, las marchas, y eso sí, pero es como decían ellos hace un rato, esto se trata de insistir, es un pequeño relato,
En relación a la marcha del silencio me parece que el fenómeno es, porque lo que pasa es que eso creo que indigna, yo creo ya a un punto que y como no hay necesidad de hablar, entonces la gente va. Porque no tiene palabras, es inefable, no se puede decir más nada ya. Porque si hablas de traición ahí... Pero ojo que tampoco le damos voz a los jóvenes. Para ellos no es fácil acceder a tener una voz. Ay, no, sí. Ojo, no nos olvidemos de los jóvenes de los sindicatos, de los jóvenes que están, digamos, en los barrios. Hay también una cosa de jóvenes que están por otro lado y que de repente no son los que participan de claro, ¿no? O sea, está eso también ahí. La movida de la vigilia, el día el 25 de junio, que se hizo, es toda gente joven, son todas hijas, hijos de, o sea, gente que nació, que eran niños en dictadura. Me parece que, y eso lo hicieron solos. Y por cierto, vayan pasado mañana, el jueves, al Museo de Arte Contemporáneo, que Fiorella Casariego, que es la hija de Liliana Siliberti, que fue secuestrada con su madre y su hermano de Portalegre por justamente Plan Cóndor, inauguró una exposición con un relato propio, con una mirada de lo que significó toda esa época para ella, de lo que ella de repente ni siquiera recuerda, o lo que sí recuerda sola o a través de su hermano. Me parece importante que vayan a ver eso, porque por eso yo a veces me pregunto, ¿cuántos espacios de voz le damos a los jóvenes? Son muy puntuales, y sin embargo existe todo un movimiento que va creciendo y que va construyendo, y que quizás tendríamos que escucharlos más. Yo quisiera retomar, yendo a la época de la dictadura, el tema de la narrativa. Estaba pensando, el silencio es una narrativa muy importante. ¿Y los medios de comunicación? ¿No narraron la época de la dictadura? ¿No fueron pro dictadura? ¿No hay narración ahí? Hay narración ahí. Los comunicados de las Fuerzas Armadas, ¿hasta qué año llegan? ¿Hasta el 76, 77? ¿No hay narración ahí? No precisamos un libro. Creo que el miedo, el silencio y el secreto acompañaron toda esa época. La siguen acompañando hasta hoy. Tenemos una ley de impunidad. 2 veces votaba. 2 veces. Eso no es narrativa. Yo le pregunto al panel, porque el panel es un panel plagado de intelectualidad, y yo lo miro de otro lado y digo, todo eso es para mí narrar también. Narrar la historia de los medios de comunicación, narrar la historia de la calle, del miedo que podíamos tener en la época que yo fui adolescente, el temor a salir, el temor a juntarse, porque no nos podíamos juntar. Creo que narra eso, una realidad. En relación a lo que dijo el compañero acá, yo fui generación 83, y creo que los que estuvimos en la generación 83 le dejamos el lugar a los que vinieron. Eso sucedió en la Universidad de la República, en la FEU. Los que estábamos ahí esperábamos que los de afuera nos trajeran la respuesta. Y así cedimos a los decanos, al rector. O sea que también hay una responsabilidad generacional, donde los que militamos hasta ese momento dejamos el lugar para que los otros que venían o salían de la cárcel nos iban a dar la solución. Nos iban a decir las cosas como eran. Nosotros simplemente conservamos un lugar. Esa fue la narrativa que construimos la generación del 83. Yo quería señalar una cosa. Me parece que son muy importantes estos elementos que se han aportado, pero son importantes porque se dicen. Es decir, la narrativa no es el miedo. La narrativa es hablar del miedo, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ahí hay ¿cómo decirlo? Hay como una grieta, un agujero, no sé, un pasaje, que es muy importante. Es como saltar de un lugar a otro, ¿no? O de una orilla a otra. Entonces, decirlo, creo que es el acto tal vez más importante. Sí, coincido plenamente, y a ver, creo que
una de las cosas que se mencionaba, recién mencionaba Víctor y que mencionaba, que no sé, Fernando, también eso fue una de las consecuencias de los 13 años de dictadura. O sea, hubo ahí un quiebre, un corte, artificialmente una gente que estaba desarrollando determinada tarea fue sacada de ahí, metida en la cárcel u obligada al exilio. Hubo otra gente que no tuvo más remedio que asumir esas responsabilidades, porque si una cosa pasó en este país, y es uno de los orgullos que me parece que se pueden tener, es que nunca hubo nunca se rompió la línea de continuidad en el movimiento social y en muchos de los partidos políticos de izquierda de una resistencia a la dictadura, y siempre hubo gente que fue tomando el relevo de los que de una u otra manera eran obligados a salir del escenario. Y bueno, cuando se abren las puertas de las cárceles, cuando regresa la gente que estaba en el exilio, se produce esa coincidencia de 3 tiempos que habían sido artificialmente separados. Y ahí evidentemente es algo que el movimiento popular tuvo que resolver, a veces de buena manera, a veces de mala manera, y es otra de las heridas, es otra de las heridas que ahí quedaron, ¿no? Y bueno, y también volviendo a la literatura, también son todos temas que la literatura aún no ha asumido, entre otras razones, porque la literatura no puede hacerse una lista de compras, es decir, vamos a escribir sobre esto, sobre aquello, sobre el otro, pero son temas que en la medida en la que están en la sociedad, circulan y terminan generando una masa crítica de debate y de generación de ideas alrededor de eso. Bueno, es probable que terminen cuajando en algún tipo de obra narrativa o obra de teatro o texto poético, ¿no? Porque también hay ahí o texto periodístico para seguir con lo que decía Fernando, ¿no? O sea, hay una cantidad de formatos que son los que se pueden poner en juego, eso sí, de manera no artificial y no a demanda, porque si no dejaría de ser literatura. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.